Hola Say2Goers, queremos hacerles saber cuánto apreciamos su continuo apoyo y sed de conocimiento. Continuemos este divertido paseo de aprender más sobre psicología. Miedo. ¿Has sentido miedo? Es una noche oscura y estás viendo una película de terror. Gritas o te sobresaltas un poco cuando surge una escena de miedo. O cuando comienza la gran caída de una montaña rusa y te sudan las palmas de las manos mientras gritas de la emoción. Bueno, hoy no estamos hablando de ese tipo de miedo. A veces, los miedos se vuelven excesivos e irracionales, hasta el punto de no poder funcionar normalmente. La preocupación intensa y la evitación causadas por estos miedos pueden interferir en la vida cotidiana y causar pánico cuando uno se encuentra con ese miedo. Es entonces cuando el miedo se convierte en una fobia. Las fobias se clasifican en 3 tipos: fobia social, agorafobia y fobias específicas. Las fobias específicas se agrupan en 5 categorías principales: naturaleza o ambientales, situacionales, animales o insectos, sangre, inyecciones, lesiones y otras fobias. Una encuesta de 2017 encontró que más del 10% de los adultos en Estados Unidos tienen problemas de fobia. Esto hace que las fobias sean la enfermedad psiquiátrica más común entre las mujeres y la segunda más común entre los hombres. ¿Tienes curiosidad por saber si tienes alguna fobia en particular? Veamos las 7 fobias más comunes. 1. Aracnofobia. La pesadilla de 8 patas. Actualmente la fobia más común en el mundo es la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Esta fobia afecta entre el 3,5 y 6,1% de la población mundial, lo que significa que entre 300 y 400 millones de personas se ven afectadas cada año. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de tener aracnofobia en comparación con los hombres. Sin embargo, el 55% de las personas pueden albergar algún miedo a las arañas, pero no una fobia completa. Los investigadores Hochman y Mineka creen que la aracnofobia puede estar enraizada en nuestra evolución. Al parecer, nuestros antepasados encontraron su apariencia aterradora y los vieron como amenazas de contaminación de alimentos y agua. 2. Ofidiofobia. ¿Oíste un silbido? Porque yo sí lo oí. ¿Alguna vez te pasó de ver algo largo y sinuoso con el rabillo del ojo y te congelaste de miedo? Quizás no puedes recuperar el aliento y tu corazón late con fuerza cuando un amigo te muestra su libro de Las serpientes del mundo. Si es así, es posible que tengas ofidiofobia, el miedo a las serpientes. La ofidiofobia es el segundo tipo de fobia específica más extendido y se informa que alrededor de 1/3 de los humanos adultos la padecen en todo el mundo. Al igual que su hermana, la aracnofobia, se cree que el miedo a las serpientes tiene sus raíces en el impulso primitivo de sobrevivir, ya que las serpientes generalmente se perciben como criaturas malvadas y peligrosas. Además, las experiencias personales y las influencias culturales también pueden desempeñar un gran papel, ya que los estudios han demostrado que en lugares donde las serpientes son menos comunes, se reportaron más casos de ofidiofobia. No es de extrañar que las serpientes a menudo tengan un papel protagónico en varias escenas de películas de miedo y en esos reality shows que juegan con el miedo. 3. Acrofobia. ¿Un ascensor de cristal? No, gracias, me quedaré en el primer piso. El miedo a las alturas, que afecta a más del 6% de las personas en todo el mundo, es otra fobia común que muchos de nosotros tenemos. El nombre oficial de esta fobia es acrofobia. Y no es un prejuicio contra los acróbatas u otros profesionales de alto rendimiento. Intuitivamente tiene mucho sentido el por qué aprenderíamos a tener miedo a las alturas. La investigación alega que esta fobia puede ser el resultado de una adaptación evolutiva, como muchas otras cosas. Esta adaptación se desarrolló para ayudarnos a evitar caer y morir. Un poco de esto puede ser de ayuda para evitar que corramos riesgos innecesarios. Sin embargo, si se sale de control y se intensifica, podría generar grandes dificultades en tu día a día. Es posible que tengas una gran adversión a las estructuras comunes como puentes, torres, escaleras empinadas y otros lugares elevados por temor a desencadenar un ataque de pánico. Entonces, respira hondo, busca a un amigo, da un pequeño paso a la vez y veamos la siguiente fobia. 4. Aerofobia, también conocida como: entonces, ¿cuánto dices que se tarda para ir de California a Tokio en automóvil? La aerofobia es el miedo a volar y afecta a alrededor del 10 y el 40% de los adultos estadounidenses. ¿Estás pensando en este momento? Claro, los humanos no vuelan de forma natural, por lo que el miedo a volar es comprensible. Bueno, aunque eso es cierto, la aerofobia es en realidad lógicamente irracional, dado que los accidentes de avión son muy raros. Las estadísticas informan que viajar en avión es en realidad mucho más seguro que viajar en automóvil.
No obstante, las personas con aerofobia evitan los vuelos tanto como pueden, lo que puede ser un problema para ciertos requisitos laborales o las relaciones a larga distancia. 5. Sinofobia. Oh, ¿dijiste cachorrito? Creo que pronunciaste mal la frase sabueso del infierno. ¡Cachorros! Perros, colitas felices que se mueven y esos ojitos conmovedores y esos dientes afilados y puntiagudos con su brillo aterrador. Espera, ¿qué? Recordemos de nuevo que las fobias son, por definición, irracionales. El miedo a los perros, nombre oficial sinofobia, puede ser menos común que el miedo a las serpientes y a las arañas. Sin embargo, puede ser igual de debilitante o incluso más. Solo piensa en cuántas mascotas y perros callejeros hay en cualquier vecindario. Este tipo de prevalencia hace que sea prácticamente imposible evitarlos por completo. Desafortunadamente, esto significa que los sinofóbicos experimentan temor, ansiedad e incluso pánico intensos frecuentemente. La sinofobia podría ser causada por una experiencia infantil traumática, como ser perseguido o mordido por un perro y que nunca se abordó o resolvió por completo. Obtener la ayuda adecuada y seguir los consejos de una terapia profesional no solo podría hacer que la vida cotidiana sea más llevadera, sino que también te permitirá deleitarte con el maravilloso mundo de los perros. 6. Tripanofobia. ¿Sería posible que me den todas las vacunas en forma de píldora? A continuación tenemos la tripanofobia, el miedo a las inyecciones. ¿Alguna vez has visto al enorme chico fuerte y deportista estallar en lágrimas sin ninguna provocación cuando era su turno de vacunarse en la escuela? ¿O has visto a la chica indiscutiblemente dura desmayarse cuando se le pidió que donara sangre? Bueno, quizás tengan tripanofobia. Si bien es normal tener miedo a las inyecciones cuando somos niños, las estadísticas informan que el miedo persiste en aproximadamente el 20 y el 30% de los adultos y se identifica hasta convertirse en tripanofobia. Los tripanofóbicos evitan estrictamente los tratamientos médicos, los hospitales y los doctores. Como puedes imaginar, esto es un riesgo muy elevado para su salud. ¿Te preguntas qué tan malo puede ser? Bueno, el miedo puede ser tan intenso que la mayoría se desmayaría solo con ver una aguja. Una curiosidad interesante, la tripanofobia es el único tipo de fobia específica que se encuentra en común en familias. 7. Misofobia. ¿Gel antibacterial para manos? Listo. ¿Guantes? Listo. ¿Traje para materiales peligrosos y radioactivos? Listo. Mira, a lo mejor necesito una burbuja. Por último, otra fobia común compartida por muchos e incluso por algunas celebridades conocidas es la misofobia, más conocida como el miedo a los gérmenes. El término fue acuñado por primera vez en 1879 por el psicólogo William Hammond, quien creía que la misofobia era un síntoma del TOC. Desde entonces, esto ha sido desacreditado por el descubrimiento de que la mayoría de las personas que tienen misofobia no tienen en realidad TOC. La misofobia puede manifestarse como limpieza excesiva, lavado de manos compulsivo y evitación extrema de bacterias y gérmenes, como el uso frecuente o constante de guantes, máscaras faciales y otros atuendos percibidos como bloqueadores de gérmenes. En casos extremos, la misofobia puede hacer que las personas se encierren, aislándose del mundo exterior por miedo a contaminarse. Entonces, al final, ¿de dónde vienen las fobias? Bueno, según la Asociación Estadounidense de Psicología, las fobias suelen surgir durante la niñez o la adolescencia y persisten hasta la edad adulta. Desafortunadamente, las fobias no suelen ser viajeros solitarios. Es más probable tener múltiples fobias que una sola. Además, hemos visto aquí que algunas son más comunes que otras. ¿Te identificas con alguna de ellas? ¿Sabes de alguien que tenga alguna fobia? Aquí solo hemos mostrado algunas de las fobias más comunes. Hay muchas más, como el miedo a las tormentas o el miedo a las muñecas y el miedo a los espacios cerrados, entre otras. Una fobia específica se caracteriza por un miedo intenso y conductas de evitación que pueden tener un impacto negativo en la vida de una persona. Sin embargo, afortunadamente, todas las fobias son tratables, generalmente con terapia cognitivo-conductual. Entonces, si tú mismo sufres de una fobia o conoces a alguien que la padece, lo mejor es buscar a un profesional de salud mental y obtener la ayuda necesaria. Gracias por vernos. Esperamos que hayas aprendido algo y ampliado tu conocimiento. Ayúdanos a continuar con nuestra visión de brindar conocimiento dejándonos un like, comentando y suscribiéndote. ¿Qué te gustaría ver a continuación? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.